adelantaron con el aplauso que yo les iba a pedir justamente porque estamos con el documentalista reconocido internacionalmente, un innovador, Ignacio Agüero, así que repitamos el aplauso para Ignacio. Con Ana Díaz, ella es vestuarista de la película, así es que nos va a contar varios entretolones de ese cambio de vestuario del protagonista. Cabe recordar que estamos finalizando el mes en que Ignacio Agüero en el Centro de Arte Alameda fue el director del mes. Y qué mejor manera que hacerlo con esta tremenda película, un estreno de Mirador que durante ya más de 10 años está apoyando el cine particularmente documental. Bueno, Ignacio, yo creo que son muchas las preguntas que tenemos para ti. Cuando tú leíste estas memorias de Gustave Bernieri, estos 10 años de la Araucanía de 1888, 89 hasta 1999, ¿tú te maravillaste con estas imágenes mentales que te surgieron? ¿Cómo fue construir más bien esta mirada libre de un libro, construirla y convertirla en una película que tiene una mezcla entre cine documental y escena ficcionada en blanco y negro con una fotografía maravillosa del sur de Chile, que tiene estos típicos juegos, el toque del humor está muy bien llevado también? ¿Cómo construiste, cómo fue este paso entonces de este libro que te maravilló a esta tremenda película, Notas para una película? Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a ustedes por venir a ver la película, a ti por estar aquí en la mesa y Juana, tú también. Muchas gracias. Y bueno, cuando leí el libro, hace muchos años, me fascinó. Es un libro precioso, es muy entretenido lo que escribe Bernieri y cómo lo escribe. Y es, digamos, es escuchar, cuando uno lee el libro, escucha la voz del que lo escribió y es como escuchar la película, ¿no? Que yo siento que sentarse y escuchar esta película es muy lindo, porque uno se va imaginando las cosas, no solo lo que uno está viendo, sino que mucho más a partir de lo que está hablando. Entonces, bueno, eso me pasó a mí. La cuestión era cómo hacer esa película, ¿no? Porque cómo hacerla, cómo poner en escena, en la pantalla, las cosas que él contaba. Y pues, era imposible, además que, digamos, o era cosa de mucho dinero. Pero a mí tampoco me hubiera gustado hacer una película así, de llegar y poner en la pantalla todo lo que se ve y se dice, ¿no? Sino que había que encontrar la manera de hacerlo. Y fuimos muchas veces a la Araucanía siguiendo la ruta de Bernieri y pensando, imaginando cómo hacer la película, no lo sabíamos. Bueno, finalmente, bueno, fuimos tomando decisiones. La decisión fue hacer la película con un solo personaje. En vez de todos los que aparecen, con uno. Sale mucho más barato. Entonces, ¿y cómo hacemos la época? Con el vestuario que hace la época. Entonces ahí llamamos a Juana, que anda con un abrigo precioso, seguramente hecha por ella, y siempre se me olvida que tengo que pedirle que me haga la ropa. Y se lo voy a pedir, pero bueno, entonces entra ella y hace la época. Ella es la que hace la época, y esa es toda la época, porque el resto de la época son los bosques y los volcanes, los animales, y ahí está ya hecha la época. Entonces el trabajo era como deshacerse de la época para hablar del presente, y ahí era muy simple porque era cuestión de sacarle la ropa y ponerle la ropa que andaba trayendo el propio actor, que no es actor tampoco, sino que... ¿Verdad que es apicultor? Sí, es apicultor aquí en la zona central. Bueno, estamos en la zona central, en Nogales, por ahí, por la calera. Es apicultor y bueno,
Entonces, así hicimos la película, ¿no? Con un solo actor, con la ropa de hoy y de que hizo Juana. Bueno, y la película, por supuesto, el texto, ¿no? El texto, porque no es una película de diálogos, no hay diálogos, sino que son textos de alguien que nos cuenta trozos de la historia, pero con palabras e imágenes muy sensuales, yo creo, ¿no? De cómo habla de la historia, ¿no? A mí me encanta cuando dice que, bueno, me encantan muchas partes, pero me gusta cuando dice, porque ahora me quedé viendo la película, cuando dice que cuando pasan al segundo plato, creo, los chilenos, ya se aniega, ¿no? Se aniega la sala de tanto líquido, ¿no? Bueno, la película está llena de esas cosas, el texto. Y entonces el trabajo consistió en escoger el texto, ¿no? Bueno, en editar, para llegar a este mínimo texto. Juana, en esta idea de la época que decía Ignacio, esto de poner distintos vestuarios y que eso contextualizara la época, estos saltos también de época que se producen, ¿cómo fuiste investigando y llegando a cierto vestuario y no a otro, por ejemplo? Bueno, lo de los saltos, yo no tenía idea que iba a ser así en el momento en que a mí me encargaron el trabajo, el vestuario de época, que era lo que yo estaba invitada a realizar. Y lo que yo sabía era que iba a ser en blanco y negro. Conocía al actor y tenía una serie de referentes que me había pasado la producción, que eran fotos reales del personaje, y yo hice una investigación como de vestuario de época, de los años en donde sucedía esto, referencias principalmente de personas reales en libros de historia, europeos, de origen francés principalmente, y en base a esas fotos yo hice un diseño inspirado en eso, tratando de que fuera lo más realista posible, pero era de cualquier modo era como una abstracción de eso, y lo que traté de hacer fue una serie de prendas que pudieran como articularse entre sí. Y entonces se podía usar un chalequito con una chaqueta o con otra chaqueta o varias prendas juntas, y también elegimos algunas cosas que ya existían en unas bodegas que nos facilitaron algunas prendas que podían combinarse con estas prendas que yo confeccioné. Y la elección de las materialidades era lo más importante porque eran las texturas lo que más se iba a ver, y así fue como lo hicimos. La preocupación estuvo en la materialidad principalmente, que fuera de buena calidad y como realista, ¿no? No trabajar con telas falsas, sino que con telas verdaderas, como unos buenos algodones, unos linos para las camisas, unas lanas ricas, chilenas, elegí. Y esas texturas de los tweeds y de los tartanes, de los escoceses, fueron armando lo que se veía en la película. Yo me sentí muy orgullosa cuando la vi porque había una escena casi como de desfile de moda, ¿sí? Espectacular, no lo podía creer. Así que sí, yo quedé muy contenta. Un gran trabajo. Justamente en blanco y negro no se iban a notar los colores de las telas, por eso la textura era tan fundamental. Y no solo la textura del
vestuario, sino que la textura de la fotografía en blanco y negro, ¿no? Como podemos ver esos paisajes que dan ganas de tocarlos, casi se pueden oler de lo maravilloso de esas texturas. Ignacio, en este afán lúdico tuyo, que se repite en varias películas, esto de hacer notar de que se está haciendo una película, que el público participe de ese proceso mientras la ve. ¿Cómo surgió en ti esta idea? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué insistes en ese proceso de evidenciar que estamos frente a una película? Porque así me gusta hacer así la película. Mejor, más entretenido. Se ocurren más cosas. Se pueden hacer más juegos. Porque si no se hace así, se hace como se hacen las películas, o como uno ve que están hechas, ¿no? ¿Y para qué hacer eso? Es mejor estar inventando la manera de hacerlo e invitar al espectador a que participe. Y la manera que creo que puede participar es no escondiéndole que lo que se está viendo, que lo que está viendo es una película que se está haciendo. Eso a mí me gusta, hacerlo así. Además que la verdad es una película que la estamos haciendo en el momento, porque son películas sin guión, aquí no hay un guión. Aquí no hay un cuento que va hacia un final y que tiene unas dificultades para llegar a ese final, no está ese juego, esa dramaturgia, no está eso. Entonces la película realmente se va haciendo. Y concretamente vamos a los lugares de rodaje, que ya eso sí lo sabemos, los lugares donde vamos a ir, y vamos con nuestro actor y nuestro camión lleno de ropa. Y los textos. Y ahí vemos qué vamos haciendo, ¿no? Porque el lugar también propone cómo trabajarlo, qué hacer ahí. En ese lugar, por ejemplo, hay un lugar ahí que es una estación ya muy antigua, que era muy linda, ¿no? Está casi destruida, se llama Selva Negra, que es una casita así chica, y donde fuimos varios días porque nos gustó el lugar, y hacíamos escenas ahí. La escena esa de la huelga, que también le hicimos en distintos días. Hay un día que está lloviendo, otro día que está con el sol, llegan las ovejas, después se nubla. La hicimos así porque era un lugar rico para trabajar. Y ahí entonces pusimos el dolly, pero en vez de movernos nosotros con el dolly, movíamos al actor. Cuestiones que no tienen sentido, ¿no? Pero que son imágenes buenas y uno la acepta perfectamente. Está el volcán atrás, hay una bandera chilena, está la estación, ya, imagínense que a esa estación llegaba el tren lleno de gente, y de eso no queda nada. Entonces pasan muchas cosas, porque está el constructor de la ferrovía ahí, y ya de eso no queda nada. Nació esta decisión de que hubiera dos voces para el personaje principal, representado por el actor, que además se desdobla, que a veces es sí mismo, a veces Bernieri, y también por tu propia voz. Entonces tenemos dos voces ahí. ¿Por qué de esa forma? Porque te gusta hacerlo así, yo lo sé, pero, pero ¿cuál es la idea de hacerlo así, no concentrarla en uno? Porque es más interesante, yo creo. Hay más voces, ahí está la voz mía, está la voz de uno de los productores, que es francés, que habla en francés y a veces habla en castellano. Yo hablo en castellano solamente porque no hablo francés. Y Bernieri que habla, el actor habla en castellano y en francés. O sea, es como 5 voces que dicen el texto. Y es como para ir cambiando quién es la persona que va contando el cuento.
Y eso, bueno, esas cosas se hacen, no están muy pensadas antes, ¿no? Sino que van apareciendo en el rodaje. Y es rico hacerlo porque se puede hacer. No hay nadie que te diga, o podría haber alguien, pero no importa, alguien que te diga, eso no se hace. Pero ¿quién te va a decir eso no se hace? Si uno estuviera filmando con los profesores que uno ha tenido, claro, ahí no se puede hacer. Pero uno va a filmar sin los profesores, lo cual es la gracia de ser ya grande. Bueno, siempre has hecho lo que has querido, como interrumpir las filmaciones con cómo me da la gana uno en plena dictadura, haciendo preguntas a los directores, o cómo me da la gana dos, haciendo lo mismo con los directores más nuevos. Juana, tú que estuviste ahí en terreno, estuviste durante la filmación, ¿qué situaciones enfrentaron el tema climático? Me imagino que fue un problema en algún momento porque se ve el frío, se ve la lluvia. ¿Qué situaciones vivieron como parte del equipo? La verdad es que yo no estuve en el rodaje, yo no estuve en la filmación. Yo hice el vestuario, lo entregué y yo no fui. Así que yo no estuve. Pero sí me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con lo que decía Ignacio recién. Y es que fue muy rico trabajar con este equipo que se sintió siempre el equipo reducido y muy consolidado, muy amigable, de un grupo de personas que se nota que han venido trabajando hace mucho tiempo, que tienen experiencia, y eso hizo que todo fluyera de una manera muy grata y tranquila, que todo saliera sin inconvenientes ni malos ratos. Fue muy rica la experiencia para mí en ese sentido, y yo por mi parte también ya tengo muchos años de experiencia y tenía un pequeño equipo. Trabajé con Cristian González, que es un sastre que tuvo el mismo maestro que tuve yo, entonces nos entendemos muy bien y tuve la suerte de poder contar con él para este trabajo. Así hicimos un pequeño viajecito a ver al apicultor, tomarle las medidas, qué sé yo, después hubo un par de pruebas de vestuario y todo fue muy fluido y muy rico. Así que pienso que eso se nota cuando existen estos equipos que tienen experiencia, que se conocen íntimamente, que han trabajado varias veces juntos y que ya se conocen, no sé, las mañas, las formas de trabajar y la cosa se va dando. Así que ya agradezco mucho haber sido invitada al proyecto y haber podido participar de un grupo así. Fue rico. A propósito del grupo que comenta Juana, tiene un protagonismo especial frente a la cámara, esta vez, de Jani y otras personas de producción que son parte también de esta película. Y hay algunas cuestiones bien especiales que a veces pasan piola, pero cuando están viendo uno de los documentales, ahora te llamaremos, te vamos a llamar hermano de Raúl Ruiz, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Están todos mirando, incluido el personaje, y una de las personas del equipo está con una pequeña copetito. Lo pasaron bien, una petaquita. Lo pasaron bien, parece. El alcohol es un elemento que está bien presente, cuando Bernier iba caminando por el riel y de repente desentierra una botella de cerveza o algo así. ¿Qué hay ahí? Es que eso está en el libro, ¿no? Está en el libro, ¿no? Es un invento mío. Él como belga era muy bueno para cerveza, no podía vivir ni trabajar sin cerveza. Entonces, y como trabajaba construyendo el ferrocarril, recorría kilómetros a caballo,
y se alejaba de la cerveza. Entonces, él se la arregló para llevar cerveza a los lugares de trabajo y la enterraba. Y más o menos sabía dónde, y paraba y tomaba cerveza siempre. Era muy lindo eso, está en el libro, y por suerte lo filmamos. Yo pensé que lo habías inventado. No. En esa libertad creativa. No, pues sí, un documental esta cuestión. Es un documental con algunas otras cositas ahí. La figura de los trenes, como el símbolo de meterse a esta selva, de incorporar de alguna manera la colonización, nomás, tal vez, digamos. Y además la figura de los trenes en las primeras películas de los hermanos Lumière, por ejemplo. Y además, bueno, la llegada del tren a la estación de los Lumière, que fue como en esa época también. Y el tren de la Victoria, donde aparece muy brevemente el entonces candidato Salvador Allende. Cuéntanos un poquito más de este material que tú citas y de los trenes en particular. Bueno, es una película de trenes. Bernieri es un constructor de trenes. Entonces, es una película de trenes. Después, es una película de la Araucanía, aparece la cuestión, aparece un mapuche. Pero es una película de trenes. Y entonces, inmediatamente a uno se le ocurre poner los trenes. Hay un tren, el tren bala japonés, está Lumière, el tren de Lumière, y está el tren de la Victoria. ¿Cómo no ponerlo? Es una película de trenes, porque se puede poner. Siempre que no esté el profesor al lado. Y queda muy bien, ¿no? Antes de entregarle la palabra al público, si quiere hacer consulta, yo creo que a propósito de maestro, sería bueno recordar a Raúl Ruiz, a propósito de los trenes también y de Ahora te vamos a llamar hermano, el documental que aparece una partecita al principio. Y también esto de que tú hayas participado en varias películas y series de Raúl Ruiz como actor secundario. Cuéntanos un poquito de tu vínculo con Ruiz y esta otra faceta tuya actora. Y con José Luis Torres Leiva también, que apareces ahí. No, yo con ellos he llegado a ser actor protagónico. Con José Luis Torres, actor protagónico. Y con Luis también, protagónico. Hice también otra más secundaria, pero hice protagónico. O sea, Recta Provincia, estoy todo el rato en la pantalla. No, bueno, ¿te gusta estar en la pantalla, no? Bueno, cuando depende con quién. No, por supuesto, depende. Era muy fascinante que Luis me llamara a trabajar ahí con él y con la Bélgica Castro. Era un privilegio, un honor, un privilegio grande, ¿no? Y esta escena del tren de Ruiz, digamos, no el tren de Ruiz, la película de Ruiz, Ahora te voy a llamar hermano, era porque queríamos mostrarle al actor también, Alexis, dónde se iba a ver, ¿no? Que íbamos a la Araucanía y había que informarle un poco del lugar donde íbamos a trabajar. Entonces aprovechamos de filmar ese acto, ¿no? De mostrarle películas de Mapuche. Nos quedan algunos minutitos, yo me imagino que más de alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les pasó con esta película? ¿Se imaginaron que era así? Cuando hablamos de notas para una película, ¿pensaron que iba a estar el propio director diciéndole al actor algunas acotaciones al guión? ¿Cómo vieron esta forma tan autoral de Ignacio Agüero? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario? Por lo pronto pueden comentarle a sus familiares y a sus amigos que está esta película. Estamos terminando nosotros el mes del director del mes de Ignacio Agüero. Esta película está recién estrenada. Hay una persona que se anima a conversar. Hola, yo quisiera hacer una pregunta en realidad. Es por el viaducto del Mayeco,
qué peso tuvo en la trama, y pues lo muestran un par de veces y en dos versiones, si no me equivoco, tengo la impresión de que hay una versión como en madera antigua y un poco la actual. ¿Qué peso tenía esa estructura tan grande ahí en las vías férreas que entran a la Araucanía? No es el viaducto del Mayeco, ¿verdad? Porque el viaducto del Mayeco es gigantesco. Este se ve grande, pero no es tan grande. Y se me olvidó el nombre de este puente, que es precioso. No lo tiene, entonces. Un puente precioso, muy cerca de Lautaro. Mayeco está más al norte y Berniolí no trabajó ahí. Cuando él llegó ya estaba el puente. Poco tiempo después que él llegó, lo inauguró Balmaceda. Pero claro, ese viaducto Mayeco es una cosa impresionante. Y este es mucho más chico y es muy lindo, ¿no? Era de los pocos puentes que tenía por lo menos un buen punto de cámara desde donde verlo. Esas eran obras públicas de otro tiempo, ¿no? Tremendas. Creo que es inevitable hacerte esta pregunta, Ignacio, porque estamos a 50 años del golpe de Estado. Tú has trabajado la memoria histórica. Recientemente han partido realizadores y periodistas tan importantes como Augusto Góngora o Patricio Bañado. ¿Cuál es el rol del documental? Justamente para mantener viva la memoria en tiempos de avances y regresiones populistas y conservadoras. El rol del documental. Que hubiera uno así, si que hubiera un rol. O un aporte. No, bueno, memoria. Uno podría contestar esa pregunta nombrando películas documentales universales y del mundo, ¿no? Y uno se contesta solo la pregunta. Basta ver, bueno, el cine documental chileno es muy bueno y está lleno de películas que uno realmente agradece que se hayan hecho, ¿no? Como, para qué hablar de la batalla de Chile, es una película impresionante, ¿no? La batalla de Chile, y que debería darse toda la semana en algunas cines de Santiago, de Chile. Es una clase de historia y de qué es lo que es el ser humano, el poder, la política, la miseria humana, está todo ahí. Es increíble. Podríamos nombrar, cada uno podría nombrarlo, la flaca Alejandra, de Carlos Castillo. ¿Quieres nombrar alguna? No olvidar, por ejemplo. No olvidar el color del camaleón. Eran unos que venían de Chile. Infinito, la cantidad de películas documentales chilenas preciosas, maravillosas, que uno realmente agradece que fueron hechas. Porque está la memoria ahí viva. Bueno, tú has hecho un aporte fundamental en ese sentido también, con tus propios documentales. Bueno, claro, son documentales que se suman a la gran lista de documentales chilenos que son muy buenos. Bueno, y en el mundo también, para qué hablar. Bueno, alguien parece que ahí se va a inspirar. Hola. ¿Cuál era? Me puse nerviosa. En este documental, Bernoulli es el colonizador. Trae el tren, trae la civilización y viene a colonizar la Araucanía. Y de fondo está el conflicto mapuche, está todo el rato. Y yo me pregunto si tú, Ignacio, yo veo que muestras a Bernoulli como desde su voz y su relato. Me pregunto por qué no quisiste como adoptar, si tú elegiste no adoptar una distancia crítica de este personaje como el colonizador. No sé si se entiende. Es como él trae la colonización, él viene a destruir esta Araucanía, pero en el documental no aparece como
como ese ser que viene a colonizar, aparece como él desde sí mismo, desde su europeísmo. Pero él, no, yo hice una película sobre, a partir del libro que él escribió, eso hice yo. Entonces, por supuesto está su voz, es su mirada, eso es lo que yo hago. Una película sobre el texto que él escribió y la mirada que él tuvo del territorio y de lo que pasaba. Y él no es precisamente un colonizador, él es un profesional, ingeniero, belga, joven, que como muere su padre, tiene que salir a buscarle pega y para mantener a su hermana, a su mamá, y porque es el mayor, y viene y trabaja como un ingeniero en la construcción de un ferrocarril. Un trabajo maravilloso. Entonces, el colonizador es el Estado de Chile, el que coloniza y toma la decisión primero de mandar al ejército y derrotar militarmente al pueblo mapuche. Y luego viene la colonización, una decisión del Estado, y bueno, después viene la repartición de las tierras. Y ahí está la colonización, pero Bernieri, ¿qué es lo que es como? Bernieri es como un, ¿cómo se llama esto que tienen los submarinos? Un periscopio. Como un periscopio que mira para allá y para acá y hace comentarios de lo que está viendo, pero él no es un colonizador. Incluso él tiene, y lo cuenta ahí en la película, él tiene una curiosidad también. Él se interesa por conocer al pueblo mapuche y incluso llega a hablar el idioma. Es consultado de repente por algunos, ¿cómo se llama? Otros estudiosos del idioma mapuche, es consultado por ellos para que verifique palabras, el uso de ciertas palabras, porque tiene esa curiosidad, se interesa y aprende el idioma. A propósito de lo mapuche, creo que es súper interesante sería que nos contaras cómo llegaste a esos testimonios, porque son de una potencia bien impresionante. O sea, cómo en el primer caso él relata las historias de los antiguos de una manera tan fluida y el lonco poética también. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo los descubriste? Bueno, yo no conocía gente mapuche antes de la película y bueno, sí, conocía porque había hecho unas películas para el Ministerio de Educación en el departamento de lenguas indígenas o nativas. Y ahí trabajaba alguien que después me lo encontré en la universidad y resultó ser profesor de la universidad, doctor en historia, y que tiene una cátedra mapuche en la FACS, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile. Entonces me lo topé ahí y a él le conté lo que yo andaba buscando. Y él empezó a darme personas con quien hablar para llegar a lo que yo quería. Lo que yo quería era esto, era alguien que me contara la historia del pueblo mapuche, no en el modo de un discurso, sino que como la saben realmente, que es por la vía oral de la tradición oral de la familia, por lo que han escuchado, por los familiares, los antiguos. Y lo conocí a él y me pareció muy bueno, pero yo no había hablado nunca con él antes de filmar, con el que habla primero, Miguel Melín. Porque iba a filmar la otra persona ahí, que filmamos también. Pero lo que dijo él era lo mejor. Tenemos por aquí una última pregunta, acotación. Tito, puede ser. Después nos podemos explayar afuera también con una copa de champán. No, una acotación corta primero. Gracias por este documental que a la vez también una película, digamos, de realidad.
realidad tal vez antigua, pero también ambientada y modernizada, traída al día de hoy. Entonces, realmente haber tomado la historia de este joven ingeniero, ¿ya?, para contar cómo la Araucanía fue siendo cambiada por la intervención humana extranjera a esa región, a gente que venía de afuera, principalmente el gobierno chileno, no solo los ingenieros de ferrocarriles, sino más bien la explotación moderna de los bosques, el cambio que él mismo al final del documental o la película lo dice, lo deja, cuánto ha cambiado, digamos, en pocos años, 10 años. Entonces, bravo, es muy, muy, muy bueno. Les agradecemos haber estado en este cineforo con Ignacio y con Juana. Les pedimos que recomienden esta película. También están las redes sociales para ella a través de Mirador, así que muchas gracias y nos estamos viendo. Parece que tienen que ver, todos los que le digan a ustedes que vayan a verla, parece que tienen que venir mañana porque ya no hay más. Eso es la multisala. Eso pasa más en las multisalas que aquí en los cines independientes, así que tranquilo. No, pero ¿se da aquí mañana o no? No, la próxima función acá es el día sábado, o domingo, sábado, domingo. Una semana. Espera, que ahí no va a decir. Vamos a mirar. Hay unas fechas también en Valparaíso, en el Cine Insomnia. Mañana y la semana que viene. Domingo 6:45. A las 6:45. Excelente fin de semana. Claro, Muchas que gracias. sí, vengan el domingo a las 6:45. También está en otras salas, pero bueno. También está en Iquique, por ejemplo.